La Carchela es ese monte que está en el llano de Belagua. Es uno de esos montes que rodea el llano y dentro de ese grupo de montañas que hay allí, pues es lo que para una persona como yo que ha vivido desde pequeño allí, ese monte es el monte, porque es una montaña individualizada, así como las otras están encadenadas unas a otras, esta está totalmente individualizada. El llano de Belagua es ese espacio donde se iba a trabajar las hierbas, también ahora, pero entonces pues se iba, digamos, en grupo, en colectividad, íbamos todos ahí a trabajar y es ese monte que de alguna manera lo tiene siempre de referencia. Es un camino escondido también, en la medida que por allá pasaban los pocos contrabandistas que había. Es el camino que empleaban también las alpargateras, el camino que emplearon los maquis. Es decir, tiene una parte pues que de alguna manera es mágica, ¿no? Flanqueada por collados. Ahí está el collado de Arracogoiti, que te recuerda que ahí al pie de la Carchela está Arraco. Arraco es ese punto en el que el dolmen que hay, el Cromlech, ya nos está hablando de una población pastoril hace miles de años allí. Te marca el inicio de la cañada real de los roncaleses. Es un sitio de culto, ¿eh? Algo hay allí, algo hubo, algo vieron para que en ese sitio durante siglos, durante milenios, haya sido el punto de culto. Ahí acudíamos y seguimos acudiendo la gente que vivíamos en el Valle de Belagua, pues cada 26 de julio, Santana, a honrar a la Virgen de Nuestra Señora de Arraco. Y bueno, pues todo eso y mucho más es la Carchela, la Rondoa, la Patía, el Collado de Arracogoiti, todo ese grupo de parajes, de topónimos que hoy nos quedan allí.